Hola, vamos a grabar este vídeo en el cual vamos a explicar los conceptos básicos de estadística, que es la primera parte del tema 3 de este curso. Bueno, la estadística es una ciencia que se ocupa de recoger datos, organizarlos y analizarlos para extraer conclusiones. En principio trata de encontrar regularidades que se encuentran en los fenómenos de masa. Es una ciencia muy empleada en la actualidad. Bueno, esto es lo que viene aquí en la definición y todo lo que aquí viene recogido es cierto. ¿En qué campo se aplica la estadística? Pues bueno, es una ciencia relativamente moderna. Es una parte de las matemáticas, pero que cada vez tiene más aplicaciones. En ciencias naturales y en medicina y en biología, pues se usa para ver la evolución de las enfermedades y el grado de eficacia de los medicamentos y para describir otros ejemplos, otros modelos complejos de la física cuántica, etcétera. En sociales, en ciencias sociales, en demografía, se usa la estadística para ver cómo evoluciona la población en los distintos países, las poblaciones, etcétera. Y en economía, pues ya sabemos que muchas decisiones que se toman en la bolsa y a la hora de distintos parámetros que se rigen o se estudian mediante estudios estadísticos, y con ellos se toman decisiones si es mejor comprar de un tipo de acciones, de otras, etcétera. Bueno, pues esto sería un poco como la introducción del tema, que nos concienciemos de que es un tema muy importante, aunque es un tema relativamente, una parte de la matemática relativamente moderna. Y bueno, pues ya empezamos un poco a desarrollar el tema con algunos conceptos que tenemos que conocer, porque son términos que se usan frecuentemente. El primer concepto que tenemos es el de población. ¿Qué se entiende por población cuando estamos hablando en estadística? Pues la definición sería que es el conjunto de elementos sobre los cuales se va a realizar el estudio estadístico. Aquí se aclara que unas veces estos elementos que forman la población pueden ser personas, si el estudio es un estudio sobre poblaciones en distintas ciudades, etcétera, pero también si estamos haciendo un estudio estadístico sobre averías o sobre funcionamiento de distintas cosas, pues la población pues estaría formada por coches o el elemento sobre el cual vamos a hacer el estudio estadístico. El siguiente concepto que presentamos es el concepto de muestra. ¿Qué es una muestra? Bueno, pues sabemos que muchas veces los estudios estadísticos se hacen sobre gran cantidad o sobre poblaciones muy grandes, con gran cantidad de elementos. Entonces, pues muchas veces es inviable el poder revisar o entrevistar a todos los elementos de la población. Entonces, en esos casos se recurre a elegir una parte de esa población, que es lo que se denomina la muestra. Lo más importante a la hora de elegir la muestra es que la muestra debe ser representativa. ¿Qué significa que sea representativa? Pues que tiene que estar elegida de manera que represente bien a la población. Para que lo entendamos mejor, si vamos a hacer un estudio estadístico sobre la población de Lorca y no podemos preguntar a todos los habitantes de Lorca, pues tendríamos que coger una muestra representativa. ¿Qué elementos elegiríamos? Pues podríamos elegir algunas personas mayores, algunas personas de mediana edad, algunas personas jóvenes, pero también tendríamos que coger en una proporción adecuada número de hombres, número de mujeres, también gente que vive en la ciudad, gente que vive en el campo, etcétera, etcétera. Siempre hay que procurar cuando se elige una parte de la población, una muestra, que esa muestra represente bien a la población, porque si no, imaginaros que para el estudio de Lorca que estábamos hablando cogemos solamente a gente de la ciudad, pues nos perderíamos la opinión que tengan la gente que vive en el campo, y esos datos, esas conclusiones que sacaríamos del estudio estadístico no serían fiables, no estarían bien hechos. Bueno, ya hemos visto lo que es la población, la totalidad de los individuos, la muestra, la parte de la población que se elige cuando no se puede preguntar a toda la población, y ya por último lo que es un individuo. Un individuo para un estudio estadístico sería cada uno de los elementos. En algunos casos, como en el estudio de la población de Lorca, pues sería una persona, pero si estamos haciendo un estudio estadístico sobre averías en los automóviles, pues entonces cada individuo pues sería un automóvil o un coche. Entonces el individuo es cada uno de los elementos que forma la población. Bueno, pues si continuamos, espero que todo esto haya quedado claro, y pues vamos a ver qué tipos de estudios estadísticos se pueden realizar. Hay básicamente dos tipos de estudios.
unos estudios que se llama estadística descriptiva. La estadística descriptiva es como la más exacta, ya que estudia la totalidad de la población, ¿vale? Para hacer una estadística descriptiva tenemos que preguntar a todos los elementos de la población. Mientras que para el otro tipo, el segundo tipo, sería estadística inferencial, que es una estadística en la cual se usa una muestra. Cuando usamos una muestra, cuando no preguntamos a toda la población, entonces el tipo de estudio estadístico que tenemos se denomina inferencial, porque a partir de una parte de la población obtenemos conclusiones para toda la población, y eso es lo que significa inferir. Bueno, pues aquí tenemos a continuación un pequeño ejercicio que para ver si nos ha quedado claro lo que significa población, lo que significa muestra e individuo, ¿vale? Y también pues habría que decir si el tipo de estudio que se realiza es descriptivo o inferencial. Bueno, en el ejemplo 1 nos dice que un fabricante de camisas quiere hacer un estudio estadístico de la calidad de su producción mensual, que asciende a 30.000 camisas. Para ello revisa meticulosamente el acabado de una de cada 10 camisas producidas. Bueno, pues si vamos viendo a ver contestando las preguntas que nos hacen, para este fabricante que va a hacer un estudio sobre su producción de 30.000 camisas, la primera pregunta que nos hacía es que dijéramos los valores que tiene la población. Pues la población es todos los elementos de los que vamos a hacer el estudio estadístico. Por lo tanto, la población de este ejemplo serían 30.000 camisas, ¿no? Ya que la población es la totalidad de los elementos sobre los que vamos a hacer el estudio. Y lo que es la muestra, el valor de la muestra, pues claro, si nos dice que revisar todas las camisas le resulta a lo mejor muy caro, pues entonces él ha decidido revisar el acabado de una de cada 10. O sea, no la revisa todas, revisa la décima parte, ¿no? Una de cada 10 camisas producidas. O sea, el valor de la muestra, si dividimos por 10, las 30.000 dividiéndolo entre 10, realmente revisa 3.000 camisas. Y bueno, pues 3.000 camisas serían la muestra, ¿no? No las revisa todas, revisa una de cada 10, o sea, la muestra vale 3.000. Así pues, digamos, puede tener una idea de cómo ha ido la calidad de la producción, pero no tiene que invertir tanto dinero, ya que no tiene que revisarlas todas. La segunda pregunta, nos pregunta que a qué nos referimos cuando hablamos de individuo. En este ejemplo, ¿qué es un individuo? Pues como el estudio es sobre camisas, pues un individuo sería una de las camisas. Y en el último apartado tenemos que indicar si se trata de un estudio descriptivo o inferencial. Bueno, hemos visto que la estadística descriptiva es la que emplea la totalidad y la inferencial es la que usa una muestra. Pues por lo tanto, como aquí no revisamos la totalidad sino solamente una parte, pues diríamos que esto es un estudio inferencial. Bueno, aquí os quedan dos ejemplos más que podéis vosotros hacer por vuestra cuenta y que luego van a salir en los ejercicios del cuestionario. La parte siguiente la veremos en el siguiente vídeo.